Las medicinas tradicionales pueden aliviar las deficiencias de acceso a la atención sanitaria, pero solo tienen valor si se utilizan de forma adecuada, segura y, por sobre todo, en base a la evidencia científica. Eso aseguró el jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud al abrir su primera cumbre de medicina tradicional. A través de esta cumbre y del Centro Mundial de la OMS para la Medicina Tradicional, la OMS está trabajando para construir evidencia y datos para informar sobre políticas, normas y reglamentos para el uso seguro, rentable y equitativo de la medicina tradicional. Bienvenidos a Carta por la Salud, un podcast del MSP Global sobre el derecho a la salud. Escuche las voces y los puntos de vista de los defensores del derecho a la salud de todo el mundo que están al frente de la lucha por la salud para todas las personas. Mi nombre es Miguel García y están escuchando Carta por la Salud, un nuevo podcast del MSP Global. Sigue y comparte desde donde esté en iVoox o vaya a nuestro sitio web phmovement.org. Somos el Movimiento por la Salud de los Pueblos. Únase a nosotros en la lucha por la salud para todas las personas. En este episodio de Carta por la Salud abordamos el tema de los saberes ancestrales y la medicina tradicional. Nuestra invitada de hoy es una mujer del pueblo indígena quechua, médica, promotora de la medicina ancestral, activista de la salud, integrante del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Actualmente se desempeña como directora nacional de medicina tradicional del Ministerio de Salud del Gobierno Plurinacional de Bolivia. Bienvenida, Vivian Camacho, es un placer tenerte aquí. Antes de empezar, nos encantaría que nos saludaras en tu lengua materna. Claro que sí, porque yo pertenezco al pueblo quechua del Estado Plurinacional de Bolivia, entonces para todos ustedes, tumapunche cachun tukuikunapa hatunapaigu no gancha kusisgakani kaisuma asamblea nisgata. Es un gran saludo, estoy muy feliz participando de esta asamblea. Soy Vivian Camacho de Bolivia y es una alegría poder participar y compartir con nuestros hermanos y hermanas de otros pueblos y otras culturas. Para mí ha sido muy interesante ver cómo en esta quinta asamblea por primera vez se introduce el tema de los saberes ancestrales y populares. ¿Cómo llega esta discusión a la Quinta Asamblea Mundial de los Pueblos y cuáles son las discusiones que se están dando en este sentido? Es sumamente importante remarcar para nosotros que como pueblos indígenas hemos sobrevivido el genocidio que ha causado la colonia sobre nosotros hace 500 años, la extirpación de idolatrías, los procesos de violencia, de odio racista, tantos procesos difíciles para nuestras comunidades. Y lo remarco así porque es gracias a los saberes ancestrales, a nuestra medicina tradicional ancestral que estamos vivos como pueblos hoy día. Entonces nuestra medicina tradicional ancestral se constituye en una herramienta de lucha, de resistencia cultural, de identidad cultural que cuida la vida, que cuida de nosotros. Pero cuando hablo de un nosotros, el noganchej kanchej, nosotros ser con nuestra comunidad. Mi comunidad de vida se llama Ayllu en quechua, pero mi Ayllu cuando se traduce al castellano es como familia y uno piensa una familia monocultural clásica, pero no se trata de esto. Mi Ayllu en las comunidades campesinas es el territorio donde vives, es tu familia humana, pero también son las plantas, los animales, los lugares sagrados, tus montañas. Ellos te acompañan a vivir y aquello que te acompaña a vivir y te da fuerza es tu Ayllu. Entonces, la medicina ancestral cuida de estos lugares sagrados, cuida de las plantas, de los animales, de nosotros, así que tiene que ver profundamente con el cuidado integral de la vida. Hablemos ahora entonces del concepto del buen vivir. Yo sé que para nosotros aquí en la Vía Yala tenemos un entendimiento del buen vivir, pero hay muchas personas en la audiencia que no saben qué es el buen vivir. ¿Y por qué no hacemos una breve explicación, descripción de qué es ese concepto del buen vivir para los pueblos americanos? Gracias por la pregunta, Miguel, porque esto, como alguna vez he repasado, hay una pérdida en la traducción. El buen vivir, el summa causai, se ha traducido como buen vivir o vivir bien y hay gente que lo entiende muy cortito, así como muy literal en el castellano y piensa que buen vivir es tener mucha plata en el banco, consumir más, comprar más, tener un estilo de vida consumista y derrochador. Piensa que eso es buen vivir en un concepto equivocado. Sin embargo, cuando como pueblos indígenas hablamos del buen vivir, del sumaj causai, es más bien una vida digna, una vida con justicia social, libre de racismo, es una vida compartida, pero además este buen vivir que tiene que ver no solo con los humanos, sino con nuestra comunidad de vida. Entonces tiene que ver el buen vivir para las plantas, para los animales, para nuestros fuentes de agua que nos dan vida, para nuestros lugares sagrados que sostienen nuestras fuerzas, que son espíritus sagrados del lugar, para esta convivencia que tenemos como criaturas humanas con el cosmos. Y es volver a recordar cuando hablamos del Padre Sol, de la Madre Luna, de las montañas, de los lagos, que ellos nos dan fuerza para vivir. Entonces,
Este buen vivir es un buen vivir para todos que nos vuelve a reconectar con el sentido de que somos criaturas del cosmos, le pertenecemos a la vida. Ella es generosa, ella nos ayuda y para nuestro pueblo Pachamama, Madre Tierra, ella es la que nos da alimento, medicina, albergue. Por eso le agradecemos, por eso le hablamos y somos sus criaturas. Y cuando entendemos esto, pues ya tenemos más fuerte también este sentimiento de cariño, de reciprocidad, de cuidado, de que yo no voy a dejar que mi hermano, que mi hermana pase hambre, necesidad, abandono, violencia, sino que nos vamos a organizar para cuidarnos, para cuidar la vida. Están escuchando Carta por la Salud, un podcast del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Ya regresamos. Hola a todos, soy Chiara Bodini, coeditora del Observatorio Global de Salud 6, publicación insignia del Movimiento por la Salud de los Pueblos. También soy productora del GHW Podcast. Escucha la primera temporada de nuestro podcast en inglés, español, francés y árabe en iVoox. También puedes visitar nuestro sitio web phmovement.org/GHW-podcast. Siga los debates de la Organización Mundial de la Salud en el portal de seguimiento de la OMS del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Allí usted podrá seguir de cerca las actividades de la OMS y consultar los comentarios sobre los puntos de la agenda preparados por el equipo de observadores del MSP y que incluyen análisis y perspectivas cruciales en materia de salud con recomendaciones para los encargados de la formulación de políticas en salud y la sociedad civil. Toda la información del observatorio de la OMS en WHO Tracker. Para más información, visite el observatorio de la OMS en el sitio web del Movimiento por la Salud de los Pueblos en phmovement.org. Aquí en los pueblos latinoamericanos tenemos interiorizado el concepto del buen vivir y de los saberes ancestrales. Pero me parece interesante que este conocimiento ancestral de nuestros pueblos está saliendo y se está tomando en cuenta en otras partes. Pero de todas maneras sabemos que hay otros saberes ancestrales en otras partes del mundo. Y la Organización Mundial para la Salud tuvo el año pasado su primera asamblea de saberes ancestrales y populares y ha creado también una oficina. Yo sé que tú tuviste una participación en esta asamblea y ¿por qué nos cuentas un poco de en qué van las discusiones en este sentido y cómo nos reconocemos con otros saberes ancestrales de otros pueblos en el mundo? Qué bueno que lo comentas porque si en agosto del año pasado, del 2023, hemos estado en la India convocados sorprendentemente por la Organización Mundial de Salud, pero ahí quiero ponerles ahí un paréntesis y averiguando y viendo las noticias, sucede que el doctor Tedros es de Etiopía. Y él en algún testimonio cuenta cómo su mamá le curaba con plantas. Entonces es muy lindo que una autoridad de esta envergadura reconozca la importancia para su vida propia. Así que de ahí se entiende cómo la OMS tan cuestionada, con tanto conflicto de interés y con tanta cosa que también denunciamos, pues por lo menos ha tenido esta intención de armar, porque todo el tiempo están en conflicto, obviamente, pero si se ha armado esta mesa grande de Asamblea Mundial de Medicina Tradicional junto con el gobierno de la India, pues es porque hay un interés ahí para que se aparte del derecho a la salud, de los sistemas de salud, y ya veremos cómo se maneja esto, porque obviamente no es fácil en absoluto, porque tenemos que lidiar con sistemas de conocimiento diferentes, con un racismo estructural, histórico, sistémico y sistemático contra los pueblos, pero además el racismo epistémico, de que solo reconoce a la medicina académica convencional y no a la medicina tradicional ancestral que viene de pueblos campesinos indígenas. Pero ahora ha sido lindo porque más de 140 países nos hemos juntado en la India, todo mundo tenía avances en medicina tradicional, quiere decir que gran parte, por lo menos 2/3 de los países del mundo estamos trabajando con medicina tradicional ancestral oficialmente desde las oficinas de los estados. Entonces, eso es muy necesario remarcar porque eso quiere decir que no solo hay interés, sino que es necesario que este conocimiento sea del pueblo para el pueblo, más allá de una medicina moderna, académica, hegemónica, dominante, además con serios conflictos de interés con el complejo médico-industrial, con el complejo farmacoquímico, con el complejo agrotecnológico, con el complejo armamentista bélico, que todos ellos
envenenan el agua, la tierra, el territorio, cometen violencia por usurpar territorios. Entonces, cuando remarcamos que la medicina tradicional ancestral nos puede ayudar a cuidar el territorio y cuidar la vida más allá de estas corporaciones, estamos haciendo un acto profundamente transformador basado en la vida y no en el negocio. Así que esperemos encaminar este proceso hacia allá, porque es para el mundo, es para la vida. Nosotros estamos un ratito, es muy breve el espacio en el que estamos para ya sea un trabajo, un cargo en el Estado, aquí en la Asamblea. Es muy breve nuestro tiempo de vida, eso es a lo que me refiero. Así que mientras estemos donde estemos y podemos hacer un pequeño evento transformador, por pequeño que parezca, ya está cuidando a todo el hilo de vida, porque esto va a quedar para la siguiente generación, porque si estamos hablando hoy día de medicina tradicional, es porque hemos sobrevivido a masacres, a persecuciones, hemos sobrevivido al racismo, hemos sobrevivido gracias a que han cuidado la vida para nosotros y de esa manera hay que cuidarla para la siguiente generación. ¿De qué manera, de todas maneras, crees que de pronto el concepto que se tiene sobre las medicinas ancestrales no sé si es la palabra, pero puede ser, se han pervertido por el capitalismo, por el mercado? ¿De qué manera se han convertido los saberes ancestrales en un commodity? Y es una cosa que habíamos conversado, pero ¿de qué manera se han convertido y cómo es la lucha desde acá para poder, digamos que, hacer una apropiación de esos saberes ancestrales? Qué bueno que pones este punto en la herida, porque es justo eso. Cuando hablamos del respeto a los saberes ancestrales, tenemos que darnos cuenta desde dónde vamos a trabajar con esto. Porque lamentablemente, así como la India tiene su propio ministerio de Ayurveda, de medicina tradicional hindú, la China tiene su ministerio de medicina tradicional china, son parte de las universidades, de los hospitales, de la atención primaria, sistemas de comunitarios, atención primaria. Más allá de esto, es necesario remarcar que cuando se ha traído este conocimiento a Occidente, se ha elitizado solo para gente rica, solo para gente que puede pagar, cuando es el saber ancestral de un pueblo, y están haciendo lo mismo con nuestra medicina ancestral. Entonces tienes unas ceremonias carísimas, andinas o no sé cuánto, le ponen nombres de chamanes y le ponen cosas y están haciendo cosas en otro lugar, cobrando miles a la gente, cuando en realidad se trata de la resistencia cultural de los pueblos, se trata de un derecho humano que no es mercancía. Ya sea la medicina convencional académica o ya sea la medicina tradicional ancestral, son un derecho del pueblo para el pueblo, no para el negocio, no para la empresa, no para que estén haciendo extractivismo cognitivo. Vienen, te estudian, hacen 3-4 tomas de ayahuasca, se creen chamanes y te van a hacer cualquier barbaridad, sin respeto, sin comunidad, sin tejido social, sin profundidad espiritual, que es la riqueza de la medicina ancestral. Saber que nuestro acto tiene que ser honesto, correcto, sumamente amoroso para poder encaminar y acompañar los procesos de restauración y equilibrio de la salud. Sin embargo, el capitalismo pervierte estas lógicas y al pervertirlas pues las mercantiliza, pues tenemos distintos daños también que va generando esta mercantilización capitalista. Por eso, aunque hablamos de los saberes ancestrales, tenemos que ser siempre firmes con la claridad antiimperialista, anticapitalista, despatriarcalizadora, para que volvamos a retomar la fuerza del pueblo en manos del pueblo, como dice nuestro movimiento, People's Health in People's Hand, la salud del pueblo en las manos del pueblo. Muchísimas gracias, Vivi. Gracias, Miguel. Somos el Movimiento por la Salud de los Pueblos. Reunimos activistas por el derecho a la salud de todo el mundo. Únase a nosotros en la lucha por la salud para todas las personas. Este episodio de Carta por la Salud fue producido por Annelyn de Coquelar, Ana Brachar y David Berstock. Edición de Luisa Fernanda Betela. Apoyo técnico de James Von Duren, Edwin Otzin, Gabriela Tumash y Esmeralda Ramos. Soy Miguel García y esto es Carta por la Salud, un podcast original del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Agradecimiento especial a la agencia francesa de prensa AFP en español y al pueblo Misak en Colombia por su música. Puede encontrar mucho más sobre el MSP y su llamado a la acción ingresando a nuestro sitio web phmovement.org. Esta es una producción del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Siga los debates de la Organización Mundial de la Salud en el portal de seguimiento de la OMS del Movimiento por la Salud de los Pueblos.
Allí usted podrá seguir de cerca las actividades de la OMS y consultar los comentarios sobre los puntos de la agenda preparados por el equipo de observadores del MSP y que incluyen análisis y perspectivas cruciales en materia de salud con recomendaciones para los encargados de la formulación de políticas en salud y la sociedad civil. Toda la información del observatorio de la OMS en WHO Tracker. Para más información, visite el observatorio de la OMS en el sitio web del Movimiento por la Salud de los Pueblos en phmovement.org. Hola a todos, soy Chiara Budini, coeditora del Observatorio Global de Salud 6, publicación insignia del Movimiento por la Salud de los Pueblos. También soy productora del GHW Podcast. Escucha la primera temporada de nuestro podcast en inglés, español, francés y árabe en iVoox. También puedes visitar nuestro sitio web phmovement.org/GHW-podcast. Pero también somos parte de este pueblo que se revela frente a las injusticias, que resiste y que canta, que sueña otros mundos posibles con el horizonte hacia el buen vivir. Y especialmente somos un pueblo esperanzado que celebra y que recrea la vida. Por eso les queremos decir que estamos muy felices, porque en cada uno de nuestros encuentros hay celebración, porque en estos encuentros ponemos todos los sentidos, ponemos la mirada, la escucha, ponemos el abrazo, y en estos encuentros justamente encontramos la fuerza, el coraje y la paz para seguir caminando y para seguir viviendo.